Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Cristo Jesús, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bien, seguimos aquí novateando, pero con mucho gusto transmitiéndoles la Santa Misa, tanto por Facebook como por YouTube. En YouTube van a notar que la etiqueta dice vísperas, pero es la celebración de la Santa Misa. El link que les envié al Facebook personal, ahí sí está también el otro canal de YouTube. Pero bueno, espero que de una o de otra manera nos estén acompañando. Como quiera, después hago las correcciones, ya que eso es lo de menos. Lo importante es que vivamos, ¿verdad?, esta Eucaristía en el momento en que Dios nos lo disponga, y estemos nosotros también abiertos a su gracia. En esta Santa Misa, donde tenemos las siguientes intenciones: nos alegramos por el regalo de la vida de Reina Cardona. Hoy, en su cumpleaños, pedimos por ella para que el Señor le asista en su vocación. Y oramos también por las intenciones, ¿verdad?, de Socorro Escalera y familia, Matías y Ana Orellana. Pedimos por la salud de Francisco Martínez, el papá de Luz Martínez, esta hermana de allá de Wisconsin. Y seguimos pidiendo por el padre Evaristo Olmo, salesiano de Don Bosco. Y ciertamente sus intenciones, ¿verdad?, las pongo aquí en el altar. Por eso la primera oración se llama oración colecta. Dispongámonos pues a vivir este encuentro con el Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción.
concede descanso eterno a los que han muerto, consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia, y ahí Juan Marco los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga le mandaron a decir: hermanos, si tiene alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel eligió nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto. Lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 días, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo una alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene a uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Les extenderá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre,
el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. 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 Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con Con tu tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pedro, esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creen que soy yo. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos escuchando en la palabra de Dios esta hermosa historia de nuestra iglesia, de nuestro pueblo. Ahora, como subrayaba antes, ¿verdad? El protagonista que aparece en primera escena es Pablo, San Pablo, quien con sus compañeros entonces deciden, por iniciativa obviamente de Dios, deciden ser obedientes e ir a donde el Espíritu Santo les va guiando para anunciar, predicar, testificar, implantar, crear la comunidad. Ahí en ese lugar, Antioquía, fue donde escuchábamos que fue la primera vez donde se les denominaron cristianos. ¿Qué hacen? La metodología es siempre la misma, comienzan siempre con los judíos, con los de su raza, el pueblo elegido, aunque ciertamente van tomando conciencia del carácter universal de la salvación, ¿verdad? ¿A dónde es donde acuden? Ellos, personas creyentes, religiosos, van al lugar donde se congregan, lo que para nosotros es aquí el templo, que le decimos la parroquia. En aquel entonces era las sinagogas, ¿verdad? Donde se reunían los judíos. No pensemos que había esas basílicas, estos templos, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad?, fue naciendo en estas pequeñas comunidades, ¿verdad? Se reunían en las casas, en la fracción del pan. Incluso en las sinagogas desentonaban, porque si bien ahí encontraban su raíz, ¿verdad?, no era propiamente todavía esta celebración cristiana, eucarística, la fracción del pan como nosotros lo hacemos. Pero sí tenían este encuentro con el Señor, sobre todo a través de su palabra. ¿A dónde van pues Pablo y sus compañeros? ¿Verdad? Se dirigen entonces a donde se congregan sus hermanos. ¿Y qué hacen? Leen la palabra de Dios. Dice, acabada la lectura de la ley y los profetas.
Acuérdense entonces, antes no se proclamaba solemnemente el Evangelio, porque todavía ni siquiera se ponía por escrito. Todo para pensar, ¿verdad?, que nosotros no somos ni religiones del libro, ¿verdad?, ni tampoco una religión, una fe que está fundada en una mera ética, dice el Papa el día de hoy, o en una mera intuición, una mera meditación, ¿verdad?, porque en una sesión de yoga me iluminé y entonces ya comencé a descubrir el sentido de mi vida. Ni madre, no es nada de eso. Y ahorita nos vamos a dar cuenta. Entonces, es un pueblo que no pierde la conciencia de sí mismo, no pierde su identidad. Y para no perder la identidad, por eso, ¿verdad?, narran, comparten, viven lo que han acontecido, la ley y los profetas. Entonces, es prácticamente la Biblia que tenían en sus manos. Y es entonces cuando, ¿verdad?, los jefes de la sinagoga, ¿verdad?, les dicen a quienes estaban participando, porque podían, ¿verdad?, intervenir. Acuérdense que Jesús también era un laico en su tiempo, y también recuerdan en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, ¿verdad?, le dan el libro del profeta Isaías, él lo desenrolla y comienza entonces a hablar y a explicar cómo esto se cumple en él. ¿Qué hace Pablo? Habiendo pues escuchado la palabra de Dios, la ley y los profetas, ¿verdad?, Pablo entonces toma la palabra. ¿Y qué hace Pablo? Pablo ya tiene una conciencia bien marcada de su identidad de cristiano. Y Pablo sabía que tenía que hablar de Jesús. Y saben una cosa, no comienza a hablar de Jesús. Comienza entonces a recorrer la historia de la salvación para después llegar a donde Jesús. Esto nos hace ver cómo nuestra fe tiene una raíz histórica. Por eso les decía, no es alguien que estaba debajo de un árbol o se le cayó un libro o fue el iluminado, ¿verdad?, o leyó las cartas o viendo hacia arriba para ver la luna y las estrellas, etcétera. ¿Cuántas mentiras no nos comparten y cuántos ignorantes más idiotas que les hacen caso a toda esta gente que les hace unas buenas limpias, pero de su bolsa, ¿verdad?, porque creen que le van a regresar al marido o a la marida, ¿verdad?, y se quedan todavía más limpios que cuando comenzaron. Y todavía hay gente, incluso gente universitaria, gente de muchos estudios, uno podría decir, bueno, gente ignorante que está, ¿verdad?, fanatizada, ¿verdad?, con su religión, etcétera, pues va ahí, pues, a que le lean la mano, a que le lean las cartas, el café, a que le despanzurren una gallina para ver si tiene hígados buenos o malos, ¿verdad? Al menos esos tráguenselos. Pero qué triste, ¿verdad?, de cómo pensamos que la fe, ¿verdad?, viene de como un meteorito que cae del cielo, o como, ¿verdad?, una corazonada o un fruto de una introspección, ¿verdad?, de una meditación, que son buenas las técnicas de relajación. Más de alguna vez me han dicho, padre, ¿la yoga es buena o es mala? Y es difícil responder a esa pregunta, más cuando a veces en instituciones católicas, ¿verdad?, hay sesiones de yoga. Yo les he dicho, quítenle el título. Pero padre, ¿qué es esto? A ver, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el objetivo? Es bueno, póngale ese objetivo. Si es una técnica de relajación, ¿verdad?, un saber, ¿verdad?, tomar conciencia de nuestro ser, de nuestro organismo, ¿verdad?, saber respirar, etcétera, todo está bien. Pero cuando ya está ligada a una ideología, malo, ¿sí? Por eso entonces Pablo es muy concreto, ¿verdad? Se da cuenta cómo el Dios en que nosotros creemos es un Dios tan real que entra en nuestra historia, se hace humano para poder entonces no solamente hacerse visible, sino también hacerse audible. Tan es así, ¿verdad?, que el centro de atención, hablamos que es la palabra de Dios. Alusión que hace más al oído que a la vista. Pero esta palabra de Dios se hace visible, por eso se dice, y se hizo carne. Pero para poder llegar a este anuncio, a este evangelio, ¿qué hace Pablo? ¿Verdad? Comienza entonces a hablar desde Abraham.
el Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres. Habla de la elección. Engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto. Se fija, va recorriendo la historia de la salvación, ¿verdad? La elección, ¿verdad? Su estancia en Egipto, la liberación, ¿verdad? Esta travesía por el desierto, se llegan a establecer en Israel, ¿verdad? Llega la etapa de los jueces, Samuel como profeta, el rey Saúl, el rey David y Jesús, el hijo de David, ¿verdad? He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Y poco a poco se van dando cuenta que este Salvador no es solamente para un grupo, para una élite. Y si alguien entonces ayudó a romper estos esquemas, porque no estaba escrito, sino fue precisamente el Espíritu Santo. Por eso yo les decía, no es solo la Biblia, nosotros no somos biblistas. Somos personas de fe que tenemos como un instrumento privilegiado de encuentro con la palabra de Dios, la Biblia, que no deje de ser un libro y que debe ser libro viviente en la medida en que yo lo haga carne. Pero para poder entender la Biblia necesito la luz del Espíritu Santo y necesito la guía del magisterio. Y es otra vez para que nos fijemos cómo la Iglesia Católica tiene bien cimentada, ¿verdad?, la fe, ¿verdad?, en la historia. Y entonces el Papa precisamente habla de la necesidad de este sentido de pertenencia, de este formar pueblo de nuestra historia. ¿Y qué es lo que se me viene? Pues la historia de muchos de ustedes, familias. He escuchado tantas historias que a veces las novelas se quedan cortas. Los hijos que nacieron aquí, muchos de ellos ya entre algodones, en donde liberando de todo sacrificio, donde fácilmente le quitan la comida porque al muchacho no le gustó, y ahí anda la mamá preparándole otra comidita especial, y la otra va a la basura, ¿verdad? ¿Saben qué? Necesitan contarle la historia. ¿Quiénes son sus abuelos? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Y me refiero sobre todo a quienes somos inmigrantes, porque muchos de ustedes, sus papacitos, ¿verdad?, no saben lo que sufrieron, y olvidarse de eso, ¿verdad?, les hace no valorar, ¿verdad?, lo que sus papás les transmiten. Y no solamente no valorar, no ver, no conocer, no saber quién eres tú. Necesitamos entonces conocer la historia y entenderla para saber por qué estamos aquí y para saber a dónde vamos. Dice entonces el Papa, el cristianismo es una doctrina, sí, pero no solo. No es solamente una ética. La Biblia entonces no es un conjunto de buenos consejitos para que te digan cómo debes de portarte bien. Jesús no vino solamente aquí para ponernos un ejemplo, también. Pero si fuera solamente para ponernos un ejemplo, entonces ya para qué lo necesitamos. Ahora sí, aquí está el instructivo, ahí está el manual, estúdialo bien, pórtate bien y acá te espero, ¿verdad? Y entonces es no entender que Jesús está aquí conmigo, que Jesús sufre conmigo. Como dice Pablo, ¿verdad?, en la carta a los Colosenses, completo en mi carne lo que todavía falta a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. A mí se me hacía una afirmación muy pedante, ¿verdad? Y como si la obra de Jesús, ¿verdad?, no la hubiera cumplido. Lo que pasa es que no hablamos de un Jesús que se entregó, sino que se sigue entregando. No un Jesús que padeció, sino que sigue padeciendo. Porque, insisto, Jesús tiene cuerpo. Y este cuerpo también está aquí. Y esta es la iglesia. No solo son las cosas en las que creemos el cristianismo, sino que es una historia que trae esta doctrina que es la promesa de Dios, el pacto de Dios de ser elegida por Dios. Por eso celebramos la Eucaristía, por eso celebramos la palabra de Dios, por eso celebramos un Cristo vivo. No es como los honores a la bandera que nos hacían hacer cuando estábamos chiquillos, al menos, ¿verdad?, los que somos mexicanos seguramente harán una cosa muy similar de los países
¿verdad? Pero todos los lunes, honores a la bandera. Y entonces nos recordaban los grandes héroes, ¿verdad? Y que viva Morelos, y que viva Hidalgo, etcétera, puros muertos, ¿sí? Es decir, bien importante, yo no estoy, ¿verdad?, diciendo y reconozco, y cuando veo la bandera de México, obviamente, inmediatamente me crece el sentido de pertenencia y decir, yo soy mexicano, porque necesito estos signos. O sea, ¿qué es lo que se nos inculca desde pequeños? Hey, no se te olvide que eres mexicano, o salvadoreño, o guatemalteco, lo que sea. Fíjate de quiénes son los héroes. Fíjate por qué tenemos, bueno, iba a decir esta libertad, pero ya me mordí la lengua. Fíjate, ¿verdad? ¿Por qué tenemos esta cultura? Tenemos que entender nuestros orígenes. Y el Dios en que nosotros creemos es un Dios que se injerta en nuestra historia, que se hace carne, que se hace visible, se hace tocable, se hace audible. No es solamente una corazonada. A veces me hablan de los sueños. Padre, soñé esto. A ver, dígame qué significa. Y yo les pregunto, a ver, ¿qué soñaste? Pues que se me apareció la Virgen. ¿De veras? Sí, ¿qué te dijo? Pues que rezara más. Muy bien, hazle caso. Vete en paz, ¿verdad? Pero, qué bueno, qué bonito que podamos tener esos sueños, pero ciertamente, ¿verdad? En el sueño tú no eres responsable, no tiene una consistencia, porque tú puedes soñar una cosa, yo puedo soñar otra cosa. Tú puedes soñar verde, yo puedo soñar gris. Yo puedo decir que la palabra de Dios me dice esto y a ti te dice otra cosa. Es un organismo vivo la iglesia, animada por el Espíritu Santo y asistida por Cristo Jesús, buen pastor, eso lo meditábamos. Y continúa el Papa, el cristianismo no es solo entonces una ética, aunque encontremos un modelo, ¿verdad?, de comportamiento, y por eso se habla de la moral. La moral no es más que la respuesta, ¿verdad?, a la gracia. Es un Dios que viene a mi encuentro y pide una respuesta conforme a ese llamado. Y entonces hablamos de una conducta, ¿verdad?, positivamente moral, ¿sí? Claro que tenemos principios morales. Por eso entonces una de las 4 grandes partes del catecismo se centra precisamente en los mandamientos, en cómo respondemos, ¿verdad?, a este misterio de Dios, ¿verdad?, que se ha injertado en nuestra historia, en el mundo. Dice, pero no somos cristianos solo con una visión ética, dice el Papa, es mucho más. El cristiano no es una élite de personas elegidas por la verdad, como si dijéramos solamente los que van a la escuela se van a salvar, solamente los que saben la Biblia se van a salvar. Es que, perdónenme, pero es que me llegan tantos malos pensamientos. Y eso que no los estoy viendo ahora, porque cuando los veía todavía me venían más. Sí, por tantas, ¿verdad?, maneras tan miopes, ¿verdad?, de entender nuestra fe. No son solamente cuestiones doctrinales. Y para muestra un botón, padre, mi hijo ya está listo para recibir la primera comunión. Pregúnteme el catecismo y todo se lo va a saber. El credo se lo sabe, ¿verdad? Pues yo también puedo a lo mejor adiestrar un perico y nunca le voy a dar la primera comunión a un perico. Sí. No es solamente una mera cuestión doctrinal que me debo de aprender. No es solamente un conjunto de reglas que debo de seguir. Sigue siendo, es algo más. Quizás se los resuma de una manera muy simple. Es la irrupción de Dios en nuestra historia que nos comparte su vida divina para que nosotros que solamente, ¿verdad?, por naturaleza tenemos, ¿verdad?, esta dimensión humana, ¿verdad? Dios nos comparte su misma vida para que en Él seamos uno y vivamos esta experiencia de comunión. Por eso nos perdona, por eso nos reconcilia y por eso vivimos de una manera alegre, en gracia, la presencia de Dios en nuestra vida, de tal manera que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Por eso les digo que Dios solamente tiene un hijo, y ese soy yo, y ese eres tú. Ese eres tú, pero no sin nosotros. Ese soy yo, pero no sin ustedes. Formando un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y ya esto ya me lleva a conocer lo que amo,
aspecto doctrinal, a vivir de acuerdo a este llamado, ¿sí? Porque implica la libertad. Puedo decir un sí, puedo decir un no, puedo optar el mal, puedo optar el bien. Y obviamente el carácter universal de la salvación, que a la primera iglesia, los primeros discípulos, les costó trabajo irse abriendo, y todavía hasta la fecha, ¿verdad? Nos cuesta trabajo aceptar las personas que no piensan igual que nosotros. Y muchas veces tenemos la tentación de decir, no te vas a salvar, te vas a condenar, te vas a ir al infierno si no sigues mis reglas, si no te metes a mi grupo. Y lo curioso es que en el mismo seno de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana hay divisiones, hay grupos, hay diferentes situaciones en donde se ven a los demás con recelo, diciendo, mi grupo es mejor, no es como el otro. ¿Sí? Y curiosamente también lo subraya el Papa. Este sentido elitista continúa en la Iglesia cuando decimos, yo soy esa institución. Pertenezco a este movimiento que es mejor que el tuyo. Esto es nuevamente un elitismo, es decir, comenzamos a segregar. De ahí viene también la palabra secta, ¿verdad? Se secciona, ¿sí? Se separa. La iglesia es católica, es universal, por eso la palabra católica. Y entonces estamos en diálogo, vamos al encuentro incluso con aquellos que no son católicos. Y eso ya lo hizo alusión una vez el padre Fon. Nuestra misión no es estar argumentando a ver quién tiene la razón. En realidad, aquí se trata de quién vive la verdad, no quién tiene la razón en sentido estricto. ¿Te das cuenta de la diferencia, aunque parece sinónimo? Porque vivir la verdad es vivir a este Cristo. Porque aunque el otro no sea católico, no sea de mi grupo, ¿verdad? Por mi manera de ser y mi manera de hacer, ¿verdad? Comienzo entonces a hacer visible lo que yo creo. La palabra de Dios se hace carne en mí. La palabra de Dios se hace carne en ti, porque eres carne de Cristo. Y Cristo tuvo carne, ¿saben por qué? Por María. Pero ese tema ya será en otra ocasión. Sí. El cristianismo pertenece a un pueblo elegido por Dios gratuitamente. Y dice, si no tenemos conciencia de pertenecer a un pueblo, no somos verdaderos cristianos. Y todavía voy más lejos, hablando incluso de la parroquia. Oye, si tú no eres de la parroquia de Cabrini, ¿qué estás haciendo aquí? ¿O por qué si tú eres la parroquia de Cabrini, por qué vas a misa allá? Digo, no se me olvida una vez que me invitaron a confesar y fui a X iglesia, no digo ni nombres porque no va a ser que luego me los descobije. Y me dijeron, ahí va el padre Bosco, el padre Juan, escóndete porque nos va a ver aquí. Y ya cuando supe me dio una risa, ¿verdad? Como diciendo, si es la misma iglesia. Otras actitudes también a mí que todavía no logro entender, y a veces los curas también tenemos la culpa. Padre, ¿me da permiso de ir a la iglesia fulana de tal? Dice, ¿qué es testigo de Jehová? ¿O qué? No, es la parroquia de aquí. ¿Por qué me pides permiso? Es que me invitaron a dar una plática. El que se va a echar el cohete es el padre, ¿verdad? Si tú eres medio atarantado, el que le vas a echar a perder su rebaño es él. A él es el que le tienes que pedir permiso. Usted es misionero. Entonces, ten esta visión, ¿verdad? Somos un pueblo, somos la iglesia, estemos aquí o en China. Sí, ya sé que hay reglas, ya sé que hay normas, pero es a donde vas, ¿verdad? Donde tú te tienes que reportar. Sí. A mí no, es como si me dijera, padre, ¿me da permiso de rezar el rosario aquí en mi casa? ¿Para qué me pides permiso? Padre, ¿puedo llevar una despensa a mi vecino? ¿Para qué me pides permiso? Sí. Vas a decir, ¿no te has dado cuenta de tu identidad de cristiano? Vive tu fe, vive el amor, vive la caridad. Diferente es que cuando tienes un compromiso aquí en la parroquia y tú me dices, sí, padre, yo voy a estar aquí para sacar adelante este changarro o esta parte. Entonces ahora sí me tienes que avisar si por algún motivo, ¿verdad?, no vas a poder asumir ese compromiso porque tienes este sentido de responsabilidad.
No porque tú seas mi oveja, no eres mi oveja. Y eso fue muy claro cuando en el diálogo entre Jesús y Pedro, cuando le preguntaba sobre el amor, siempre le decía, apacienta a mis ovejas. No dijo tus ovejas. Entonces, tenemos que tener esta conciencia de pueblo, dejar este elitismo. Ciertamente yo sé que hay otra preocupación de fondo, ¿verdad? Sobre todo cuando una comunidad parroquial, ¿verdad?, se va desvalijando, porque después ahí andan buscando a ver dónde hay más shows, ¿verdad? No es donde encuentras más a este Cristo. Pero yo no quito el dedo de renglón, al menos aquí en mi comunidad de Cabrini, si algo les he dicho, son estas dos dimensiones de la cual no quiero renunciar, la dimensión de la hospitalidad y la dimensión de la misionalidad. Y se los puse como ejemplo el de la puerta. La puerta queremos que esté abierta para que entren incluso los no católicos y podamos hacer algo por ellos. Pero así un gesto de amor, pues bueno, que no se va a bautizar como católico, pues bueno, ya, ¿verdad? Dios nuestro Señor le dará su gracia y ya llegará el momento en que pueda abrir los ojos como tú los has abierto. Y segundo, están abiertas para que salgas, no tanto porque te corra. Hasta ahorita creo que no he corrido a nadie y no creo tener la autoridad, ¿verdad?, suficiente, aunque en algún caso pueda que, ¿verdad?, como me imagino que sería muy difícil que un papá corriera a su propio hijo, aunque sí es común, pero ya luego se dan la arrepentida de su vida, porque después llore y llore buscándolo hasta los últimos rincones de la tierra. Pero en fin, aquí el exit, la salida, es la salida del misionero. ¿Para qué? Para convocar nuevamente, porque al final y al cabo la misión se reduce en una sola palabra: comunión. ¿Qué es el cielo? Comunión. Común unión con Dios, común unión con los demás. ¿Cuál es la máxima manifestación de la presencia de Dios? La Eucaristía, donde recibimos la comunión y donde no perdemos esta conciencia de ser pueblo. De tal manera que cuando el ministro te dice el cuerpo de Cristo, no pienses solamente en un Jesucito rodeado de ángeles, piensa también en tu suegra, en el que te cae gordo, en tu vecino, en el que te mentó la madre cuando entraste al estacionamiento, en ese, porque todos somos cuerpo de Cristo. Y si no estás dispuesto a comulgar con tus hermanos, no estás preparado a comulgar con Jesús, porque Jesús tiene cuerpo y somos nosotros. Por eso, ¿verdad?, no queremos perder esta conciencia de ser pueblo, esta conciencia de que este pueblo, ¿verdad?, va creciendo en sabiduría y en gracia a través de la historia. No perdamos esta memoria. Curiosamente también la Eucaristía se le llama el memorial, ¿sí? También cuando ustedes quieren una misa especial por un ser querido, por un difunto, me dice: padre, quiero una misa memorial. A ver, ¿qué significa eso? Se hace memoria ante Papá Dios, que nunca pierde la memoria, porque un segundo que Él se olvide de ti, desapareces. La memoria, ¿verdad?, que es lo que nos permite vivir en el amor. Ustedes mismos utilizan estas expresiones, ya voy a acabar, no se preocupen. Cuando me dicen: no te vayas a olvidar de mí, ¿eh? ¿Qué es lo que me estás diciendo? No me dejes de amar. Sí. De decir: no, mira, lo voy a anotar. ¿Cómo te llamas? Pericla Pérez. Aquí está, ¿verdad?, para no olvidarme. No, ustedes saben, cuando alguien te dice: ¿te has acordado de mí? En pocas palabras te estás diciendo: ¿sigo vinculada a ti? ¿No me has olvidado? ¿Te importo? ¿Seguimos en comunión? ¿Me sigues amando? Eso es. Y entonces hacemos memoria, porque no eres solamente este Cristo en cuanto individuo, sino somos este Cristo también cuerpo. Somos uno, pero con los demás. Ellos son uno, pero conmigo. Y entonces no pierdo la memoria. Y en la Eucaristía se celebra la memoria en primer lugar de Dios, que nunca se olvida de ti. Y entonces damos respuesta y hacemos memoria.
¿Qué se hace memoria? También la liberación más bella que tiene su culmen en Cristo Jesús, lo que estamos celebrando ahorita en la Pascua, la muerte y resurrección de Jesús, culmen de la plenitud del amor, de la manifestación de Dios, de la revelación. Y hacemos memoria y no perdemos memoria. Por eso la iglesia te dice, ya de perdes el domingo, nada más para que no pierdas memoria, para que no dejes de amar, para que todavía haya signos vitales, porque ya cuando ni siquiera el domingo ya te fregaste. Sí. Pero quien ama no busca solamente la cuestión de la ley. Y nuevamente volvemos a los principios morales. Ya cumplí, ya como quien paga los impuestos o los taxes, ya pagué, ahora sí, vamos a rascarnos el ombligo, ya fui a misa. No, se habla el día del Señor, un día consagrado a Él, que si bien en familia nos congregamos y hacemos memoria de manera particular como comunidad el domingo. Pero qué padre, ¿verdad? Cuando el sábado, el lunes, el miércoles, etcétera, a veces le bromeo a los niños, ¿qué estás haciendo aquí? Hoy no es domingo. Sí, es que me trajo mi mamá. Pero bueno, quien realmente está enamorado, quien decide no perder la memoria, decide seguir amando. Por eso la palabra de Dios en cuanto texto, ¿verdad? Es el libro sagrado que tenemos en nuestras manos, porque nos permite no perder la memoria. Pero esta memoria se refresca, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y por tus hermanos en comunidad. Así sea. Entonces ya no sirve el micrófono. Bien, los que están en el Facebook, verán si pueden mandar una notita a los que acostumbran en YouTube. Parece que ya uno de los canales ya se dio de baja, pero bueno, ya lo arreglaremos después, no se preocupen. Encomendemos, hermanos, a Cristo, nuestro mediador, sentado a la derecha del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres. A cada petición diremos: escúchanos, Padre Dios. Escúchanos, Padre Dios. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre Dios. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad descubran en Jesucristo presente y operante en la iglesia. A Dios buen que suspiran, oremos al Señor. Escúchanos, Padre Dios. Para que los que en medio de sus pruebas se sientan descorazonados, descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino, oremos. Escúchanos, Padre Dios. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado, oremos al Señor. Escúchanos, Padre Dios. Por quienes celebramos esta Santa Misa, con ocasión de su cumpleaños, pedimos hoy por Reina Cardona, por la salud y las intenciones de Socorro Escalera y familia, Matías y Ana Orellana, por la salud de Francisco Martínez y del Padre Evaristo Olmos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre Dios. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento.
presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por ese pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Oren mis hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este Sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos en este tiempo de peligro, y haz que por tu poder se conviertan para nosotros en fuente de sanación y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que digo toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José,
y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio ni a rico, solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, ha dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Acto de comunión espiritual. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece.
En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti. Que tu amor puede inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Que así sea. Oremos. Oh Dios, de quien hemos recibido la medicina de la vida eterna, concédenos que por medio de este sacramento podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes